Les saluda la docente psicopedagoga Catherine Felicita Ramos Clavo, magíster en psicología educativa, quien el día de hoy les va a hablar sobre un tema muy importante sobre el aprendizaje vicario o el aprendizaje de la teoría social de Albert Bandura. Qué importante es saber que nuestras acciones pueden tener repercusiones en la crianza y los modelados de nuestros hijos y nuestros estudiantes. Asimismo, también podemos ser un prototipo para poder asimilar ciertas conductas positivas en los estudiantes y también nosotros poder tener patrones que puedan guiarlos a ellos a mejorar esa conducta. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a compartir un tema muy importante sobre la teoría social de Albert Bandura. Si bien es cierto, la teoría de Albert Bandura no determina que el aprendizaje se da mediante la observación. Pues bien, así como observamos aquí en esta imagen, vemos, por ejemplo, que estas personas están presentando signos de agresividad, ¿no? Están con cólera, con irritabilidad, están con mucha furia. Y esta furia es transmitida de papá, qué sé yo, puede ser su hija, la mamá de este niño, y este niño va a hacer lo mismo con sus juguetes o con otras personas que estén en su contexto. Sin embargo, así como lo que observamos se imita, según Albert Bandura en su teoría, también tenemos que lo positivo también, si yo tengo un contexto positivo, también voy a imitar cosas positivas. Como vemos acá, podemos visualizar, este niño repite las acciones que está haciendo el padre. El padre está con la guitarra, siempre la practica, entonces el niño también le agrada y le gusta, ¿no? Algo positivo. Así como puede ser también las conductas, los comportamientos y también nuestras acciones y nuestros pensamientos pueden estar guiados por ciertos patrones conductuales que han sido observados en el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos. Eso es lo que nos da a entender a Bandura y lo vamos a entender de esta manera. Como visualizamos acá, vemos en la televisión que también es un medio que repercute mucho en las conductas de nuestros estudiantes y nuestros hijos. Vemos, por ejemplo, que acá hay agresión en la televisión. Vemos la postura, cómo lo agrede a este niño, a esta persona, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí imaginemos que es una pareja que está agrediendo a un delincuente que está robando y está tratándolo de esta manera, ¿no? De herir a la otra persona, que hay una víctima, y lo que está observando el niño también hace lo mismo con sus juguetes. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos del modelado que ejecuta una conducta, más el sujeto, que es el que observa e imita la conducta. Y esto va a generar un aprendizaje. Y este aprendizaje lo determina como un aprendizaje observacional, porque se ha dado mediante la observación, que es un medio por el cual aprendemos. Recordemos que aprendemos por tres medios importantes. Un medio es el medio observacional, que lo que nos dice Bandura, otro es por el medio de instrucción, ¿no? Y otro por un medio experimental, que de repente no queremos hacerlo, pero es parte de nuestro aprendizaje. Como por ejemplo la pérdida de alguna persona, tenemos que aprender a vivir con el dolor, ¿no? Entonces así vamos entendiendo que hay varios factores, cómo nosotros podemos o logramos el aprendizaje. Pues pasemos a conocer la teoría de Ale Bandura. Cuando Ale Bandura nos habla de la imitación, dice que el aprendizaje se da por imitación y determina que significa observar ciertas conductas en el otro, o sea, en la otra persona, y repetirlas, esos patrones, como vimos en el televisor, como vimos, por ejemplo, acá esta niña ve que su mamá siempre se observa su barriguita porque está gestando, entonces la niña también quiere ver si eso pasa con ella, ocurre con ella. Y va a pasar así situaciones que vemos que los niños repiten cosas que los padres o sus tutores realizan. Y vemos acá también la postura, cómo camina el papá, el abuelo, y vemos también cómo el niño, ¿no? También sigue con la misma postura. Entonces a esto le llama levadura el aprendizaje por imitación, que significa observar ciertas conductas en el otro y repetirlas. Esta repetición no significa hacerla en el mismo momento, o sea, no significa que como yo lo veo a esa persona, igualito lo hago, no. En otro momento puedo utilizar lo que observé porque se quedó aquí en esquema mental. Muy bien. Entonces podemos entender también en su teoría que nos habla del modelado. El modelado es una técnica que consiste en identificar la conducta que se desea establecer y seleccionar al modelo que puede ser en vivo o simbólico. Por ejemplo, yo ya detecté que el niño tiene una conducta que no es la correcta. Quiero corregir esa conducta. Voy a utilizar la técnica del modelado. Y esto me indica que yo debo buscar a una persona que tenga un prototipo que pueda guiarlo. Y nosotros los maestros estamos llamados a hacer este prototipo para hacer el modelado. Por eso dice, ¿no? Que el ejemplo es el que realiza mucho más acciones
que las enseñanzas y de repente las palabras que uno pueda dar. Entonces, si yo como maestro soy un maestro responsable, puntual, que hablo de una manera cortés, educada, siempre tengo autorregularme frente a situaciones desesperantes, entonces el niño al observar eso también lo va a hacer. Entonces ese es un modelado. Y que también puede ser en vivo esa persona directamente, que puede ser los padres o alguien, o también puede ser un prototipo que veamos en la televisión o un prototipo que tengamos de repente en una imagen, podemos enseñarle mediante títeres, mediante teatros, etcétera, muchas maneras que pueden llevar a la reflexión para realizar el modelado. Ahora, este modelado, ¿no? La observación e imitación, este modelado o aprendizaje por imitación fue estructurado por Bandura de acuerdo a fundamentalmente 4 procesos. Estos 4 procesos son, por ejemplo, la atención, la retención, la reproducción y la motivación. En la atención, dice, si vas a aprender algo, necesitas estar prestando atención. Eso ya lo conocemos, sabemos muy bien nuestros procesos cognitivos o mentales que tenemos que aplicar frente a un tema que queremos conocer. Luego, si prestamos atención, consiguientemente vamos a lograr retener la información y recordar lo que hemos guardado de esa información. Y luego podemos reproducir esa información. Pero para reproducir esa información tenemos que tener la motivación. Algo tiene que motivar a que yo pueda querer aprender, a observar, a prestar atención y a retener la información. Entonces, estos 4 procesos son importantes para realizarse este aprendizaje por observación según Bandura. Y todos los conocemos, este aprendizaje, como un aprendizaje vicario, porque se da mediante la visión, ¿no? Lo visualizamos, ¿dice? Que está basado en una situación social en la que al menos participan 2 personas, modelo, que realiza una conducta determinada, y el sujeto, que nos permite aprender de nosotros mismos, de los demás y del mundo, y regular así nuestra conducta, ¿no? O sea, lo que observamos, tiene que haber una persona de quien observamos, y esos patrones conductuales lo vamos a copiar o lo vamos a imitar. A esto le llama a Bandura el aprendizaje vicario, que se resumen en este pequeño esquema. El aprendizaje por observación de Bandura es un determinismo recíproco. Quiere decir que el ambiente donde yo vivo, el contexto, produce o causa mi comportamiento. Este comportamiento también causa el ambiente. Quiere decir que si yo ese comportamiento lo ejecuto en el ambiente, también va a ser parte del ambiente. Es como que hacemos ciertas conductas, por ejemplo, las personas que vienen de un cierto lugar, ¿no? Así como nosotros que somos de provincia, llegamos a un lugar y traemos nuestra cultura, nuestro contexto, nuestra forma de ser, y muchas personas se asimilan a esa forma de ser. Entonces también nosotros cambiamos el contexto con nuestra forma de ser, con nuestra conducta, nuestra cultura, nuestras creencias. Entonces, la personalidad para el Bandura es importante que sepan que se va a formar de esta manera. Tiene que ver mucho el ambiente donde tú te desarrolles, donde tú vivas, donde tú circundes. Luego tiene que ver el comportamiento. Este ambiente va a generar tu comportamiento. Y este comportamiento, ligado a los procesos psicológicos, va a generar tu personalidad. Tú vas a ser producto de tu ambiente, producto del contexto donde has vivido, ¿no? Lo que has podido asimilar. Muy bien, entonces en resumen, el Bandura nos habla de este pequeño triángulo que nos dice, por ejemplo, ¿no? El individuo, el comportamiento y el ambiente. No se pueden separar, es un tema que está ligado, que es un tema como un triunvirato. Necesitamos 3 para que se realice la teoría de la Bandura, que propone que el individuo puede aprender a través de instrucciones o la observación de un modelo, situaciones que no implican que experiencias de realizar la acción de parte del individuo a la acción o que denomina la teoría del aprendizaje social. En esto señala además que existe un determinismo recíproco, así como vimos en antes, ¿no? Del ambiente se aprende y también uno lleva hacia el ambiente el aprendizaje. Muy bien, y también determina, que vamos a hablar más adelante con más detalle en la clase que les espero, sobre qué es lo que pasa con el estudiante, ¿no? Cuando recibe este castigo, por ejemplo, por una conducta negativa. ¿Qué es lo que va a pasar con el estudiante? Lo va a asimilar como algo, como un correctivo. Por ejemplo, si yo castigo a un niño que está de repente realizando una acción incorrecta, ¿habrá aprendido que eso no debe hacer? ¿O simplemente tendrá miedo y por el miedo no lo hará? O al contrario, de repente, si yo a este niño hago que reflexione frente a este acto de una manera saludable, sin herirlo, puede ser que aprenda. Entonces vamos a ponernos a pensar en lo que Albert Bandura detalló con respecto al aprendizaje social.
El aprendizaje social en sí se resume a la teoría pues, de Bandura, que también habla del término conductista, porque habla de la conducta, pero más adelante ya esto se refiere a una representación más cognitiva, porque habla de que aquí en nuestro esquema mental podemos cambiarlo. Entonces ya no solamente es la conducta que tengo que mejorar, sino también es el tema cognitivo. Hay dos factores importantes para que las personas puedan ser personas de bien, ¿no? Aprender a ser personas de bien. Y en su teoría de la Bandura o la teoría de aprendizaje social, cuando busquemos esta información lo vamos a encontrar como el aprendizaje social de Bandura o el aprendizaje por imitación y automáticamente va a salir Bandura, que es uno de los psicólogos referentes actuales, contemporáneos, más leídos y más certeros en el tema de la conducta, porque trabaja el tema de la conducta y el tema de la cognición o el aprendizaje. O sea, quiere decir que la conducta también se aprende, ¿no? Entonces no es simplemente decir la conducta necesita un estímulo para corregirlo, ¿no? O un castigo, un premio, no. Él dice, no, la conducta se puede aprender mediante un modelado. Muy bien, entonces hay tres elementos importantes de esta teoría, que es la imitación, el modelado y el aprendizaje cognitivo social. También refiere el nombre de aprendizaje vicario, que también la conocen así su teoría como el aprendizaje vicario, que está basado en una situación social en la que al menos participan dos personas, ¿no? El modelo y el sujeto. Muy bien, y luego vamos a conocer a profundidad en un video ya en clase sobre el experimento del muñeco bobo. Nos vamos a dar cuenta cómo Albert Bandura pudo establecer que su teoría era cierta, ¿no? Porque él decía cómo las personas cuando observan algo, lo repiten esas conductas. Y luego, en el video que experimentó con este muñeco bobo, que es un muñeco inflable, que muchos lo utilizan como que, ¿no? Como que para sacar un poco la ira, etcétera. Entonces es un muñeco que todo el mundo juega, que se repite, tú lo tires, le tiras un puñete y él te regresa, ¿no? Porque esa es su función del muñeco bobo. Entonces, Bandura les enseñó una película a un grupo de niños, le adelanto, en una guardería donde una joven pegaba a un muñeco, ¿no? Que veían ellas en la televisión, gritándole de una manera incorrecta, palabras muy groseras, le pegaba, se sentaba encima de él, le daba con un martillo y demás acciones, gritando varias veces frases agresivas. Y cuando los niños observaron esto y vieron de ellos frente en un cuarto a otro muñeco bobo, hicieron lo mismo con el muñeco bobo. Entonces, ahí Albert Bandura determinó que sí, el aprendizaje se da por imitación, por observación. Muy bien, jóvenes, entonces, hasta aquí vamos a quedarnos con el tema del aprendizaje social de Bandura. Los invito mucho, muchas gracias, les habló Miss Katy para todos ustedes, y los invito a revisar el material con mucho detalle y luego a preparar sus preguntas para poder hacer el conversatorio en clase. Muchas gracias y nos vemos.